Muy buenas noches. El 7 de agosto de 1972, en la población americana de Springfield, cerca de Manhattan, en la icónica ciudad de Nueva York, presenció una desaparición misteriosa. Una desaparición que se ha vuelto icónica con el tiempo, legendaria. Una desaparición que cambió la vida de los habitantes de Springfield. Hoy aquí, en su canal, el misterioso caso de la desaparición de Janet de Palma. La muerte en los dientes del diablo. En el año de 1972, en un lugar conocido por los lugareños de Springfield, conocido como los dientes del diablo, fue encontrado el cadáver de una joven que había salido a una pijamada en casa de una amiga. Para llegar a casa de ella se iba a trasladar en tren o bus o iba a pedir stock. Cuando le avisaron a la familia de Palma que su hija Janet no había llegado nunca a la cita con su amiga, las alarmas se encendieron. En aquel entonces la población de Springfield era una población americana pequeña, pese a que estaban construyendo viviendas lujosas, nuevas, lo cual desagradaba a los habitantes de Springfield. La población era tranquila, tenía bajos índices de criminalidad cuando empezaban a hacer las viviendas de lujo. Hubo una familia que adquirió una de ellas, la familia de Palma, que no era bien vista por muchos de los habitantes de Springfield. Por esto y porque decían que eran raros, peleaban constantemente y se decía que el señor de Palma tenía muchos problemas económicos. La familia de Janet de Palma eran cristianos. Se decía que Janet de Palma era una de las jovencitas sanas. Era una jovencita honesta. Muchos la criticaban por su comportamiento liberal. Comportamiento liberal. Le decían los habitantes de aquel tiempo. Le decían porque le hablaba a los hombres de manera normal. Tenía toda clase de amigos y amigas sin juzgar sus vidas personales, ni cómo eran, y esto desagradaba a la gente. Ella era una devota cristiana, como toda adolescente. Tenía comportamiento y actitudes que hacían que se rebelara contra ciertas normas de sus padres. En agosto le festejaron su cumpleaños, contra lo que creen muchos. Fue una celebración tranquila por las creencias cristianas. Janet no podía tener una fiesta como la que nosotros imaginamos. Janet estudiaba en una preparatoria local. Tenía hermanas, era la menor de 5 hermanas y tenía 3 hermanos varones. La mañana del 7 de agosto de 1972, Janet se fue de sus clases y regresó en la tarde, enojada, ya que sus padres le habían revelado que una de sus primas se había escapado de casa nuevamente y no había regresado. Y se había enojado porque no le habían dicho. Se ignora por qué se enojó tanto. Posiblemente esta era la clave del caso, un caso que sigue sin resolver. Janet regresó a su casa, le marcó a su amiga con la que había quedado de ir a una pijamada para decirle que la quería cancelar. Su amiga se molestó y le dijo que no podía hacerle esto, y ella cambió de opinión y le dijo que sí iba a ir. Tomó su bolso, que contenía un lápiz labial, un medicamento contra la gripa. Se dice que un inhalador, porque se dice que tenía asma y otras cosas.
en su bolso. Fue encontrada después cerca de las zonas de los dientes del diablo. Janet jamás regresó. Janet de Palma jamás regresó. Janet de Palma jamás volvió. Y mes y medio después, cuando sus padres ya habían reportado su desaparición, un perro apareció por el barrio con un brazo en el hocico, un brazo humano en descomposición, un brazo y una mano de mujer. Esto hizo que los investigadores fueran hacia la zona donde el perro había encontrado restos. Otra versión dice que alguien le puso el brazo al perro en el hocico para que la policía local encontrara los restos en una zona llamada boscosa, llamada Los Dientes del Diablo. Encontraron un cadáver con la única mano que tenía, sujeta a su cuerpo, colocada en una posición extraña, casi como si quisiera que su mano tocara su nuca. Se dice que esta es la versión oficial, que alrededor del cuerpo había muchas cruces, y cuando digo muchas, es muchas, alrededor del cadáver. Se encontraba colocada en medio de 4 troncos, como si fuera un ataúd. El cuerpo tenía gigantescas cantidades de plomo en su interior, no de bala, de plomo, cantidades anormales de plomo. Nunca se ha sabido por qué la versión oficial de la policía, versión que dice que encontraron muchos animales muertos, flechas señalando hacia el cuerpo. Se dice que alguien la intentó subir el cuerpo de Janet de Palma, ya que ella llevaba sandalias y era imposible que hubiera subido sola hacia ese lugar. La zona era conocida por los lugareños por los dientes del diablo y se decía que ahí había brujas. A decir que Janet se encontraba dentro de un pentagrama, que había elementos satánicos que indicaban que Janet había sido asesinada por un culto satánico. Fue la versión del pastor de la iglesia local. Un hombre que cuando los investigadores en los años de 1990 reactivaron el caso, publicaron un excelente libro, El caso de la muerte en los dientes del diablo. El caso que paralizó a Estados Unidos. El pastor concedió una entrevista para ellos, pero a los 5 minutos se puso muy nervioso y la canceló. Muchos dicen que él la mató porque él fue el que más quiso difundir la versión del culto satánico. Que él había matado a Janet de Palma. ¿Qué fue lo que sucedió? Años después el caso sigue cerrado. Años después sigue sin resolverse. Se ha teorizado muchas cosas. Se llegó a culpar a un hombre que vivía cerca de ahí, que mató a toda su familia porque se habían quedado en la miseria. Y este hombre no quería que su familia fuera pobre. Por esa época se dio el caso de la muerte de jovencitas con un perfil parecido al de Janet de Palma. Jovencitas que vivían por la zona, cabello negro, rostro caucástico. ¿Qué fue lo que pasó? A Janet de Palma, ¿quién la mató? Años después, cuando los investigadores reactivaron el caso, descubrieron
viendo las fotos y viendo la escena del crimen, que la versión oficial, la versión dark, la que encuentras en YouTube o en las redes sociales, no es del todo exacta, ya que el cuerpo no estaba dentro de 4 troncos simulando un ataúd, sino en medio de los troncos que simulaban un rectángulo abierto, no de un ataúd. No estaban dentro de un pentagrama, ni las cruces en el piso alrededor de su cadáver, sino que tenía cantidades de plomo su cadáver, pero nunca ha habido una sola pista que indique que hubo sacrificio satánico. Otros dicen que sí. Curiosamente, el expediente del caso de Yane de Palma se perdió. Oficialmente se perdió durante el huracán Katrina. Pero hubo varios policías que dijeron haber visto el expediente en los años 70. Hoy en día la gente de Springfield se niega a hablar, se niega a decir lo que sabe. Todos contestan, usted no sabe lo que está preguntando. Todavía los culpables viven aquí, tienen poder y están vivos. La mataron, ellos la mataron. Cantidad de jovencitas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién acabó con la vida de una joven con sueños, con ilusión, con todo un futuro por delante? Ese día salió para nunca más volver. Dedicamos este capítulo a Yane de Palma y su familia. Todavía la prima activó junto a su esposo para hacer justicia a Yane de Palma y dice lo siguiente. Crecí con su imagen de la tía que nunca conocí, la tía soñadora, la tía que estudiaba, quería superarse, progresar, la tía que trabajaba en un call center, pese que no estaba permitido porque era menor de edad, quería realizarse en el mundo. No descansaremos hasta que se haga justicia. Justicia para Janet de Palma. Nos vemos en la segunda parte. Este fue el caso de la muerte de Janet de Palma.